Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuándo y dónde nos estén escuchando. Bienvenidos a Historia Histérica, el podcast en el cual dos amigos que no son historiadores te hablarán de historia como te habría gustado que te la contaran en el colegio. Yo soy Juanse, me pueden encontrar en todas partes como Calavera Barbada. Conmigo está Linis, nuestra Valquiria del Valhalla. Linis, ¿cómo va todo? ¿Cómo te ha ido? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿no? Aquí con un calor del demonio. Está haciendo unos Del calores demonio, terribles. Del demonio, sí, del demonio, muy bien. Te estás demonio. poniendo ya en el mood del tema de hoy. Estás en el infierno. Y va que está línea en el infierno ahora con ese calor. Imagínate, más de 30 grados. Dios mío. Ush, ok. Ok, vale. Pistas. Porque algo me dice que tú no sabes que este caso en realidad existió. Y lo tomé por algo que tú esta semana pusiste en redes. Mm, Tantas cosas que yo pongo. Ok, entonces, pistas. Esquizofrenia, ¿Eh? cultos, ¿Vale? jaulas. Ok, esquizofrenia, cultos, jaulas, vale. Se me hace que es el caso de... Ay, se llama no sé, o sea, así como lo comentas, se parece mucho al, no me acuerdo cómo se llama la protagonista, pero o sea, la película de La huérfana la hicieron basada en esa historia, ¿sí? Sí, Ah, señora. Sí, sí, ese es el señora. caso ay, ¿cómo es que se llama esta niña? Bueno, esta niña adulta, sí. Cuando vemos las películas, usualmente dice basado en hechos de la vida real. Y nosotros pensamos, pasó algo más o menos así, pero con gente más fea. Ujú. Sin embargo, en la época de los 2000, en Europa, hubo un caso que hizo conmocionar a todo el mundo por la atrocidad de sus actos y porque nadie se imaginó nunca que, tras una inocente imagen de una niña de 12 años, se escondía una psicópata imparable con busca de atención. Y lo más complejo es que en realidad se trataba de una mujer de más de 30 años que parecía ser una niña y que durante mucho tiempo se burló del sistema de adopción yugoslavo, haciéndose pasar por una inocente y maltratada infante. Incesto, gente comiendo partes humanas, abuso infantil, sectas, que son cosas que no aparecen en la película La huérfana, porque la realidad supera la ficción. Y hoy hablaremos del caso Kurim, Bárbara Skarlova y la historia Bárbara que inspiró Escarlata, la película La huérfana. la huérfana. De hecho, hace relativamente poco, no, o sea, no es un caso similar, sino es con la misma enfermedad que Bárbara sufría o sufrió, bueno, no sé si todavía estará viva. Hipopitotiridismo o algo así se dice. Sí, no, hace poco, es que eso fue que hace como unos 4 años más o menos, salió un caso muy similar en el sentido de que también una familia había supuestamente adoptado una niña, pero que, o sea, se los voy a comentar el próximo capítulo así de rapidez, porque sí, salió un caso hace como unos 4 años más o menos. Muy similar a este, pero no tan No oscuro tan, no, y de no hecho con no tiene que ver, o sea, tintes. no tiene que ser como oscuro ni nada, sino que ahí los padres adoptivos son como los malos, entre comillas. Sí, Sí. algo así. Entonces, para empezar a hablar de Bárbara, tenemos primero que hablar de Clara Maureova. Perdón por los nombres, mi croato croaciano está un poquito oxidado. Clara nace en 1975 en Kurim, que era un pueblito de República Checa que por aquel entonces era Checoslovaquia, Ujú. y desde muy pequeña empezó a presentar síntomas de esquizofrenia.
La esquizofrenia de Clara era muy peligrosa porque ella tenía delirios de Juana de Arco. Sí, y eso quiere decir que Juana de, escuchaba supuestamente ángeles. Y dije, ay, Juana Jesús de mío. Arco, la misma Juana de Arco que decía que tenía que combatir con demonios, Clara se consideraba una Juana de Arco. Y al parecer era un problema familiar, porque Clara tenía otra hermanita que se llama Caterina. Caterina también sufría de esquizofrenia y también tenía ideas muy similares a las de Clara, con personalidades inclusive muy parecidas. Entonces tenemos a una niña que sufre de esquizofrenia. Cuando uno tiene hermanos, usualmente ve a los hermanos como esa figura que uno quiere ser como él. Y claro, dos niñas con esquizofrenia con delirios de Juana de Arco. Salvadoras, de hecho, se consideran así como las salvadoras del mundo, ¿no? O bueno, que su misión era salvar el mundo. Tengo entendido que esa era como la El mundo teoría, ¿no? bajo un mandato divino por una orden divina. Ujú. Y pues pese a todo esto, digamos que Clara tuvo una vida relativamente normal. Fue la primera que se casó, fue la primera que se fue de la casa, estudió pedagogía en la universidad y estando en la universidad conoció a un hombre mayor que ella, con el que se casó y tuvo dos hijos, Jakub y Ondrej. Vamos bien hasta ahí. Ujú. Ok. Todo Si súper. ustedes son fans de leyendas legendarias, traigan datos de animalitos porque esto se va a poner muy feo. Sí, de los que ya sabemos la historia, ya no somos pobres niños. Sí, Pobres niños y gracias a la persona que los salvó. O a la tecnología. sí, igual Clara intentó ser una buena madre, o sea, intentaba cuidarlos y hubo un momento, digamos, que ella lo hizo bien, pero digamos que por falta de cierto relacionamiento humano, falta de afecto, la pareja no la complementaba del todo, entonces ella por momentos inclusive se dice que se sentía como una madre soltera, entró en depresión. Y entonces aquí es cuando entra Caterina, que llega a la casa para tratar de ayudarle con la depresión y pues esto se vuelve como un caldo de cultivo perfecto para todo el tema de esquizofrenia, depresión, lo que genera que el esposo de Caterina se vaya, perdón, de Clara, se vaya. Y son dos mujeres depresivas, esquizofrénicas, curando a dos niños y una de ellas iba a la universidad. Excelente combinación. ¿Qué Un podía caldo de salir cultivo mal? perfecto. ¿Qué podía salir mal? ¿Qué podía mal ir sal? ¿Qué podía venir? Pues resulta que en la universidad Clara conoce a Bárbara, una pequeña niña inocente de 13 años que se había escapado de un centro de menores por los malos tratos que allí le daban y que no tenía a dónde ir. Pobrecito. Qué pecado. Y entonces acá es cuando Bárbara empieza a hacerse amiga de Clara, empieza a hacerse amiga de Caterina. Ellas le dicen que por qué no se va a vivir con ellas, que ellas están viviendo en una casa muy grande, que es una casa muy espaciosa, que allá se puede ir a vivir con ellas, que no hay ningún tipo de problema. Inclusive se habla de que en algún momento llegaron a realizar la adopción legal de ella. Ujú. Sí. Entonces la adoptan legalmente, la hacen uno más de la familia, la vuelven la hermana mayor de Jacob y de Octave. Y entonces ya eran cinco personas, dos esquizofrénicas, una niña de 13 años y dos niños de 9 y 10 años en aquella época. Aquí podemos ver una, bueno, una correlación para los que se han visto La Huérfana. Si no se la han visto, véansela, es muy buena. Y o sea, me alegraron el mes porque va a ser la segunda parte. Eh, Empiezan a hacer como esa relación, ¿no? Llega, bueno, en la película, por supuesto, también a la niña, la incluyen, la adoptan, hace parte de un club familiar, de dos hermanos, dos padres, en este caso, pues, los padres están mentalmente bien, ¿sí? Pero empiezan a hacer como esa correlación entre la película Esa y, similitud, sí, exacto, y digamos en lo que pasó en la vida real. sí, porque es que
La película es demasiado soft en ese sentido, es demasiado Sí. suavecita. Pues es muy... digamos que para mí la película está inspirada en alguien como Bárbara, pero no en Bárbara puntualmente. No, es que donde estuviese inspirada en la historia de Bárbara, o sea, esa película estaría en calificación, no sé, mayor de 23, mayores de 23 años o Mayor de más, porque 90 años. mayor sí, porque es que en sí la historia es bastante fuerte. Sí, porque es que Bárbara sufría de hipopituitarismo. Hipopituarismo. Hipopituitarismo. Bueno, Te pasa lo mismo que yo con los nombres alemanes, sufre un sí, algo poquito. así. Hipopituitarismo. Una enfermedad que presenta disminución anormal de las hormonas segregadas por la glándula de la hipófisis. Es decir, un déficit de la hormona del crecimiento. Por lo Es cual, decir, Bárbara siempre va a aparecer una niña. una niña, exactamente. Y para el punto en el que Bárbara entra en la historia, ella ya tenía 32 años, pero parecía de 12. Ustedes pueden ir a buscar las fotos y claramente parece una niña de 12 años. Pero tenía 32 y aparte de la enfermedad de crecimiento, Bárbara poseía rasgos psicopáticos violentos y también esquizofrénicos. Ujú. A la vez, tenía un trastorno de identidad disociativo, también conocido como un desorden de personalidad múltiple, y un increíble poder de manipulación. Sácame de una duda, ¿Bárbara pertenecía también al culto? Ya Ok, vamos para allá, ya vamos para que allá, no me acuerdo de esa parte. ya vamos para allá. Entonces, Bárbara decidió utilizar la enfermedad a su favor y durante toda su vida se hacía pasar por una niña, entonces pasaba de hogar en hogar en hogar en hogar, contando la historia que era huérfana, que la maltrataban en los reclusorios, que fue exactamente lo que hizo con Clara. Y acá pasa algo muy curioso y es que realmente no tenemos mucha información de Bárbara previo a todo esto que pasó. Es Ujú. decir, no sabemos ni dónde nace, ni quiénes eran sus padres, ni qué pasó con sus padres. No tenemos ningún tipo de esa información porque Bárbara nunca la entregó. Nunca, nunca, nunca la entregó. Es muy escasa la información. Solo tenemos eso y bueno, que después de todo lo que pasó se personificó, Pero ¿no? sin spoiler. Sin Ok, spoiler. vale, vale. Entonces, la niña está en este hogar, se adapta, las familias están felices, dicen que Bárbara es una niña ejemplar. Y Bárbara hacía parte de lo que tú decías hace un momento, de un culto, una secta que se llama el Movimiento del Grial o el Movimiento Grial. Ujú. Es una secta demasiado extraña y demasiado rara y en internet hay muy poquita información de ellos. Ni siquiera tienen como una página web bien construida o algo por el estilo, no tienen muy poca información, valga la redundancia. ¿Qué sabemos? Que es un grupo de personas que profesan libremente las enseñanzas de la obra En la luz de la verdad y el mensaje del grial de Abd-Ru-Shin, donde tienen como vías de iluminación, tienen como toda esta onda medio New Wave, hablan de Dios y del mundo que responde a las grandes interrogantes de la vida, quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde Muy filosófico. vamos, demasiado filosóficos y demasiado peligrosos. Porque en ese momento el movimiento del Grial está en más de 40 países. Ay, o sea, tan pequeño no es. Y están distribuidos en círculos. O sea, las sectas, ellos le llaman círculos. Entonces, digamos que es como una célula, por así decirlo, si lo llamamos como a temas un poquito más locales, o como una parroquia, como una capilla, ellos lo hablan de círculos. Entonces, en los círculos hay como cierta jerarquía y hay como un jerarca de ese círculo y hay unos asistentes y pues Bárbara hacía parte de uno de estos círculos y Bárbara mete ahí a las hermanas Maureoa. Ok. Entonces incluimos a dos hermanas que tienen problemas esquizofrénicos a una secta. Me imagino que con la excusa de que ahí van a poder salvar el mundo también. Ok.
Sí, Y pues digamos que particularmente en el círculo donde ellas estaban metidas, se apoyaba la violencia, se apoyaba la promiscuidad, el incesto e incluso el... ok. Todo en pro de ser una mejor persona Y salvar el mundo. y salvar el mundo y saber para qué estamos aquí. Bien. Pura Eh, filosofía barata. No le come cuento Tormenta a ninguna perfecta, secta. ni a ninguna religión. Pero mira que es la tormenta perfecta. O sea, hay cosas que uno no entiende por qué pasan y esta es una de ellas. O sea, que todo pase de esta forma, como esquizofrenia, todo empieza como a encajar de una forma que es hasta maquiavélica si lo pensamos dentro de un plan divino. Entonces, Bárbara mete a las viejas a la secta y empieza a sentir celos de los hijos de Clara. En aquel ¿Mm? entonces, Ondrej tenía 8 años y Jakub tenía 10. Y entonces empezó a manipular Pues, sutilmente a las hermanas, diciéndoles un montón de mentiras, diciéndole que los niños hacían travesuras, que ellos eran muy malos. Ella hacía travesuras y los inculpaba, ella quebraba virus y los inculpaba a ellos. Ella decía que ellos la maltrataban a ella para que los castigaran. Y aparte de eso, empezó a hacer algo que me parece muy pelle, y es que le empezó a decir a Clara que los niños eran culpables de que el esposo la hubiera dejado. o sea, recordemos, o bueno, no se trata de criticar ni nada, creo que todos hemos pasado por eso, pero cuando somos mentalmente inestables, cualquier cosa nos puede inestabilizar. No sé si existe esa palabra, Todavía más, más. Exacto, desestabilizar. desestabilizar. Exacto. O somos muy fáciles de manipular, por desgracia. Sí. Entonces, eso es lo que le sucedió a estas señoritas, pero también siento que hay una parte en la que uno debe ser consciente, Juanse, y es saber, o sea, siento yo, ¿sí? Van a lastimar a mis hijos, o yo conozco mis hijos y yo sé que mis hijos son así, pues, Pero es que eso lo decimos nosotros desde este lado, siendo conscientes de nuestras actuaciones. Y yo cuando hay temas de sectas y de cultos de por medio, nunca le echo la culpa a la persona. Para mí siempre es responsable la secta o el culto. Entonces exacto, tenemos una serie de factores, o sea, tenemos el factor secta o el factor sectario. Tenemos un líder de secta que muy probablemente también le estaba hablando a ella directamente diciéndole este tipo de cosas. Tenemos a Bárbara, una niña con conductas totalmente psicopáticas y narcisistas. Y estos tres factores están incidiendo en la mente de una persona que ya está mentalmente inestable. Ese es el exacto. problema. O sea, digamos que uno desde este raciocinio uno dice como, pues marica, sí, o sea, yo no sería capaz de lastimar a un niño. Pero cuando se trata de una persona mentalmente inestable que está bajo este tipo de presión psicológica, pues porque yo creo que todos en algún momento hemos tenido un rayo mental y todos posterior a la pandemia tuvimos muchos episodios de ansiedad, muchos episodios de que la mente te empieza a procesar un montón de cosas que ni siquiera han pasado y demás, y que vos pensás 3 veces más ¿Qué van a rápido de pasar? las cosas que están pasando, qué va a pasar y es muy intranquilo y demás. Y eso es maluco y vos no lo puedes controlar. Súmale a eso el hecho de que podés estar escuchando voces y que tenés al lado a una persona que te dice, esas voces que estás escuchando es culpa de tus hijos. Es caldo de cultivo perfecto. Fácil manipular. Ven, haciendo aquí un paréntesis, tengo entendido de que sí el líder muchas veces les hablaba a ellas o les hablaba a Bárbara para decirles, hagan esto, hagan lo otro, hagan esto, hagan lo otro. Sí, sí. Y le enviaba mensajes de texto sobre las cosas que tenía que hacer y le enviaba mensajes de textos a Bárbara sobre las cosas que le tenía que decir a ellas para manipularlas. Y es que la Exacto. manipulación fue tan heavy que ya Clara empezó a ver a sus hijos mal porque decía que en los ojos de los hijos veía la mirada del padre, ese padre que las abandonó. Entonces,
la manipulación fue hardcore, fue demasiado hardcore en ese sentido. Y aquí es cuando Bárbara le dio un atacazo artístico. Es que, a ver, no nos reímos de las situaciones, Es que tratamos de es que es suavizarlo porque complejo. se viene una parte muy Sí, heavy, se viene una sí, parte muy sí, por fea, eso entonces por digo, eso trato como de suavizarlo, porque cuando estaba leyendo todo eso y cuando estaba escribiendo el guión, yo era como, ay, parce, es inconcebible esto, entonces por eso trato de mitigarlo y no o- me estoy burlando de los o- niños. ¿cómo es que se llaman los señores que siempre nos comentan negativamente en los videos? Se Sí, me don, olvidó el don nombre. Ovidio, don Ovidio y No don, vídeo, Don Genaro. no vídeo, discúlpenos, por favor. Sí, sí, yo sé, somos muy poco profesionales porque no somos historiadores. Pero aquí es cuando Bárbara le da el atacazo artístico y dice que los niños son un problema y que hay que meterlos al sótano y que hay que meterlos en una jaula de hierro para que dejen de hacer maldades. Ollita, o sea, Y cual entonces, animales en cautiverio. claro, y se van para donde el herrero del pueblo y le dicen, señor don herrero, por favor me hace una jaula. ¿De qué tamaño? ¿Cómo para meter dos niños? Pues no, no, claro. Ok, vale. ¿Y qué va a meter ahí? Pues, o sea, el herrero Humanitos por ahí. totalmente sano, o sea, el herrero Sí, sí, sí. sano no sabía para qué era, simplemente construyó una jaula y en esta jaula metieron a los dos niños por muchísimo tiempo. No, ojalá, es que ojalá solo hubiese sido dejarlos ahí. Pero es que las atrocidades que cometieron con esos chiquitos, eso no tiene nombre, no tiene perdón, no tiene nada. Sí, totalmente, totalmente, porque acá es donde aparece el líder de la secta que tú decías. Ujú. A él le decían el doctor y él estaba al tanto de toda esta situación. O sea, mira la escala de psicopatía que hay dentro de esa secta. Y el man era el que les mandaba lo que tenían o no tenía que hacerle a los niños en pro de purificar sus almas, Salvar al mundo. salvar al mundo. El mundo se puede ir al Entonces, carajo. o sea, imagínense en este cuadro, tienes a dos niños de 8 y 10 años metidos en una jaula, en un sótano. Los niños están desnudos. A los niños les quitaban el alimento por días, los pellizcaban, los amordazaban y les pegaban, les apagaban cigarrillos en su propia piel, pasaban semanas hasta que les limpiaban la jaula, Los bañaban con agua fría. los bañaban con agua fría, exactamente. Y no era de los bañaban, era que les tiraban Les tiraban. cubetados de Sí. agua fría. Y no solamente era Bárbara, Clara y Caterina, sino que también iba el doctor y también iban las personas del culto a torturar a las criaturas. Y también se habla de que aquí hubo momentos, momentos sacerdotales, como lo que haría un sacerdote con un monaguillo, para no decirlo de forma explícita para que no nos bajen el video. Pero sí, o sea, Ya, ya nos entiendes. también hubo abuso de ese tipo, Aparte, con niños de 8 y 10 años. ujú, aparte, bueno, entenderán, a los niños no los dejaban ir a hacer sus necesidades, sino que todos los hacían ahí y consumían o bueno, comían a veces sus propias heces. Sí, porque no Porque tenían como nada más para les, comer. exacto, no tenían nada más para comer nada, o cuando les pasaban comida era literalmente un pan, pedazo de pan de esos de sándwich, de esos con agua, o a veces ni eso. O sea, era Al una principio, situación precaria terriblemente para al unos niños que no principio, tienen la culpa de él. claro, pero al principio era así, al principio les Ujú. racionaban mucho la comida, al principio no los alimentaban. Pero un día, Bárbara se puso nuevamente creativa y ella dijo, Nea, ¿usted se ha visto los cuentos de los hermanos Grimm? Sí. ¿Usted ha pillado el cuento de Hansel y Gretel cuando capturan a Hansel y que le empiezan a dar mucha comida y que se empieza a engordar? Que se ponga gordito así como un lechón.
Hagamos eso con los niños. Y empezaron a darles comida a lo que marca para engordarlos. ¿Para qué? Para empezar a tasajar partes de su piel y ellas comérselas. O sea, ellas Canibalismo, o sea, cortaban piel de los niños y se la comían ahí, cruda. Creo que se llama Armin Meiwin, creo que se dice así, el nombre de este caníbal alemán, les quedó en pañales. No, Armin Chikatilo también les quedó en pañales. Meiwin, creo que sí. Chikatilo también les quedó en pañales porque es que el carnicero de Rostov tenía un modus operandi y él mataba gente y se la comía. Esta gente cultivaba su propia comida y aparte de cultivarla eran sus hijos. Eran sus hijos, exactamente. Eran sus hijos. Y le arrancaba pedazos o sea, y ni siquiera era, te voy a cortar la mano para comérmela. No, o sea, empezaban a sacarle pedazos de piel y se la Cual comían. jamón, Cual jamón, exactamente. sí. Cual jamón Sí, serrano. literal, como un jamón serrano, sí, que lo meten en la prensa y comienzan así. Y esto duró por un año. No sabemos cuánto pasó entre que los meten en la jaula y los empiezan a engordar, pero lo que sí se sabe por el tema de las heridas y demás estudios que hicieron es que todo este tema de estar cortándole pedazos de piel y comiéndoselo duró más o menos un año. Y todos los días las mujeres bajaban al sótano y hacían esto. Pobres niños, en serio. Totalmente, totalmente. Y aquí es cuando volvemos a ver los dotes de creativa de Bárbara y ella dice como, parce, pongámosles una cámara. La Porque es cámara para que, vigilar que están haciendo, porque como es que son súper rebeldes. no, ni siquiera para eso. Era para que si de pronto alguna de las tres no podía bajar, pero se necesitaba quedar arriba en la cocina o algo, pudiera ver lo que estaban haciendo las otras dos y disfrutarlo también. Ah, ok. Maquiavelismo puro y duro. Oye, pero eso ya, Supremamente maquiavélico. O sea, yo estoy barriendo la casa y mientras tanto veo cómo le cortan un pedazo de carne a mi hijo para comérselo. Larí, larí. y para mí se me hace normal. Y a mí se me hace súper normal. Súper normal. Al calmo, sí, no se lo vayan a tomar en serio. Don Ovidio, por favor. Y entonces compraron una de esas cámaras para monitorear a los bebés. Y esa era la que estaban utilizando. Las torturas para Andre y Jacob continuaron hasta el 10 de mayo del año 2007, donde, nuevamente por azares del destino, uno de los vecinos del pueblo, pues, tuvo un hijo y compró, pues, una cámara igual a la que había comprado Bárbara para su hijo. O sea, el man compró una cámara para cuidar a su hijo. Pero cuando la prendió, como que hubo un cruce en la frecuencia y demás, y lo que hizo fue que empezó a capturar la imagen de los dos niños en el sótano siendo torturados. Y es así como se descubre todo el tema de Bárbara. Y es así como se descubre todo el tema de Bárbara, exacto. Entonces el man empieza a ver las torturas, empieza a ver todo lo que le están haciendo a los niños, automáticamente llama a la policía empieza como a indagar, a revisar qué es lo que está pasando, encuentran y dan con la casa de Bárbara, entran de una al sótano y encuentran a las dos mujeres, encuentran a los dos niños, empiezan a sacar absolutamente a todo el mundo de la casa y por allá metida detrás como en un cambuche encuentran a una niña llorando. Y la niña Qué le empieza a decir al extraño. policía, gracias por salvarnos, yo intenté proteger a mis hermanitos, pero no fue posible. Y claro, pues al policía lo ve a la niña llorando, casi que en estado de shock, la niña está abrazando un osito. El man saca a la niña, sacan a los dos niños y la niña se vuela porque era nuestra Bárbara, haciéndose pasar por una niña. Ah, qué personaje. O sea, este es igual a perfectamente cualquier personaje, valga la redundancia, que hemos hablado no sé, Segunda Guerra Mundial, sí.
sea, perfectamente podría ser alguien que hubiese custodiado Auschwitz. Yo creo que le hubiese quedado muy bien una Sí, enferma mental que era. Es que está decirle enferma mental, eso es un insulto para las personas que sufrimos de alguna enfermedad mental. totalmente, absolutamente. Y claro, ella ve todo el bololó y ve todo el pogo que se arma, se vuela y se va para Noruega. Mientras que Clara y Caterina son apresadas, son llevadas a juicio. Ondrej y Jacob fueron llevados al hospital. Lamentablemente, solamente uno de ellos sobrevivió. Tristemente. Totalmente. No, y o sea, yo no sé qué es peor, si el niño que murió o el otro niño que le tocó testificar contra las viejas, igual que contó todo lo que había pasado durante todo este tiempo. ¿Se Yo imagínate ese cuadro? me imagino que el que murió era el que tenía, porque tengo entendido que comenzaron a hacer eso de los cortes, perdón, si soy muy explícita, con uno, ¿no? O era con ambos. Fue con Tengo entendido. ambos. Empezaron con Ah, uno, ok. pero fue con ambos. O sea, los dos, a los dos les quitaron partes para comérselas. Estas viejas, pena de muerte, cadena perpetua, murieron, Ok. están vivas. Están en todo el juicio con Clara y con Caterina y están buscando a Bárbara. Saben que se fue para Noruega. Cuando Bárbara llega a Noruega, lo primero que hace es raparse y quedó Sí. exactamente igual al tío Cosa, ve al tío Lucas de los Locos Adams. De hecho, es la imagen más famosa de ella, ¿no? Rapada. Se Sí, ve súper, o sí, sea, rapada, sí, sí, sí. rapada y se empezó a hacer llamar Adam. Se cambió el nombre, dijo que era un niño que se llamaba Adam y empezó nuevamente por el proceso de meterse para que lo adoptaran y demás. Una familia de personas noruegas lo adoptó. Se dio cuenta que efectivamente había algo raro porque era demasiado inteligente y demasiado manipulador. Y al mismo tiempo, toda la parte de Checoslovaquia, toda la policía de la República Checa andaba buscando a Bárbara. Entonces, claro, los papás noruegos hicieron uno más uno es dos y dijeron como parce, pues yo creo que esta no es, yo creo que ni es un niño, ni tiene 10 años. Y entonces avisaron a la policía de República Checa, fueron a constatar que era ella, efectivamente era ella, la extraditaron y fue enjuiciada por sus crímenes. A ver, República Checa hasta ese entonces no había tenido un escándalo a nivel mundial de ese calibre, ¿sí? O sea, y No, sobre todo en el pueblo donde se desarrolló todo. Entonces, claro, cuando sucedió esto, eso fue un boom tremendo, no solamente para el pueblo, sino para el país en general. claro. Creo que es el caso más famoso de ese país, ¿no? Sí, 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 totalmente. Y entonces las hermanas decían que había sido manipulación por parte de Bárbara, que había sido manipulación por parte del círculo, que había sido un tema de lavado de cerebro, que ellas no tenían idea de lo que estaban haciendo. Pero Bárbara decía que no, que ella había sido, o sea, se empezaron a chutar la pelota entre todos ellos y eso complicó mucho todo el tema de el juicio porque el único testigo real de todo lo que había pasado era un niño de 10 Mm. años. Sin embargo, en el año 2009 se hizo público el veredicto. El Tribunal Superior de Otomuk condenó a Clara Maureova a 9 años de prisión. Su hermana Caterina a 10 años y a Bárbara y a otros 3 miembros de la secta fueron condenados a solamente 5 años de prisión. Claro, matar a un niño, torturarlo, violarlo, ¿qué? Eso no. Pero eso no es lo más jodido de este asunto y lo que más rabia me dio. Lo más jodido es que en el año 2011 ella pidió libertad condicional
En el año 2012 se la dieron, es decir, esta vieja no estuvo ni siquiera 3 años en la cárcel, Bárbara Skarlova, y el 11 de febrero del año 2012, Bárbara sale de la cárcel por libertad condicional y desde aquel momento no sabemos absolutamente nada de ella. Probablemente en algún país de Europa del Este haya una familia que haya adoptado a un niño o una niña de 13 años y sea Bárbara. Mm. O de Latinoamérica, una ocasión. Mira, por El enano Europa, que hacía asados en Boca, el enano de Boca que hacía asados. Dios mío, qué caso. Esto me hizo recordar mucho a un caso que yo quiero hacer, pero es que es fuerte, 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 que es similar, es bastante similar en el sentido de que también encierran a una niña en un sótano, pero Ok. esa pobre niña sufrió hasta el día de su muerte. Fue terrible, 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 terrible ese caso y no sé si hacerlo porque YouTube ahora está molestando. Después tenemos que empezar a equiparar las Sí. cargas. Hacemos uno divertido, uno nos deprimimos, uno divertido, uno nos deprimimos. Y así nos vamos yendo, recordándoles a todos que estamos en todas partes como Historia Histérica. Estamos en Twitter, Instagram, TikTok, YouTube como Historia Histérica. También nos pueden buscar en audio, en Spotify, Anchor, Spreaker y cualquier plataforma de podcast. Yo estoy como Calavera Barbada. Linis, ¿cómo te encuentran a ti? Yo salgo en Instagram como Lina Andrade M. Ahí en Twitter Y también me también pueden seguir, pero pues prefiero que sigan ahí en la cuenta de Historia Histérica y Historia ahí se dan Histérica. cuenta cuál es mi cuenta. Y por último, recuerden que lo bonito de la historia es que nunca se termina. Así sea así de peche.